Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general de la segunda epístola de Pedro. El versículo inicial declara que Pedro escribió esta carta. Esta epístola fue probablemente escrita en el 67 después de Cristo, desde Roma. Pedro parece haberla escrito muy poco antes de su muerte. Según la tradición, Pedro fue martirizado en Roma en el 67. Había ciertas verdades que Pedro pensaba que estos creyentes debían conocer. Se daba cuenta de que no estaría con ellos mucho más tiempo y por ello quería recordarles ciertas importantes verdades. No solo quería recordarles ciertas doctrinas, sino que también quería advertirles acerca de falsos maestros. Pedro sabía que sus hermanos en la fe necesitaban tener un verdadero conocimiento a fin de poder resistir a los falsos maestros. Pedro escribió para enfatizar la necesidad de tener conocimiento a fin de madurar en Cristo y a fin de evitar los errores doctrinales y prácticos de los falsos maestros. Ha habido considerable debate entre los eruditos acerca de los destinatarios de esta epístola. Quizá lo mejor sea comprender que los lectores eran básicamente los mismos que los mencionados en Primera de Pedro. Puede que la declaración inicial de Pedro sea más general en esta carta porque tenía la intención de que esta carta tuviese una circulación más amplia debido al extendido problema de los falsos maestros. Los falsos maestros estaban infiltrándose en las iglesias por todas partes, no solo en las iglesias situadas en Asia Menor. Ningún libro del Nuevo Testamento ha sido más intensamente debatido en cuanto a su paternidad y su puesto en el canon de las Escrituras que la carta de Segunda de Pedro. Hay menos evidencia externa, evidencia en base de los escritos de los padres de la Iglesia y de los concilios eclesiásticos, respecto a la paternidad petrina de esta epístola, que acerca de la paternidad tradicional de cualquier otro libro del Nuevo Testamento. No obstante, a pesar de estos hechos y a pesar de las opiniones de muchos académicos, hay buenas razones para creer que este libro fue escrito por Pedro y que pertenece al cuerpo de las Escrituras del Nuevo Testamento. Aunque no hay abundancia de evidencia externa acerca de la paternidad petrina, hay alguna. Algunos padres de la iglesia citaron de ella y creían que Pedro la había escrito. Cuando Segunda de Pedro fue aceptada como canónica por los concilios eclesiásticos en el siglo IV, fue hecho a sabiendas de las objeciones suscitadas contra ella. Por ello podemos tener la confianza de que la evidencia era bien clara como para vencer todas las dudas razonables. La evidencia en el libro señala a Pedro como el autor. El autor afirma ser Pedro. Primera de Pedro dice que fue escrita por Pedro y Segunda de Pedro dice que fue escrita por Simón Pedro. Un falsificador no habría incluido Simón en la segunda, sino que habría copiado la introducción de manera precisa. Además, hay varios puntos de similitud en las palabras griegas que se emplean cuando se compara con Primera de Pedro. Segunda de Pedro concuerda estrechamente con Primera de Pedro en cuanto a doctrina práctica. Algunas de las diferencias que existen entre las dos cartas se pueden explicar observando que los propósitos de las dos epístolas son diferentes y que Pedro empleó un secretario al escribir su primera carta, Silvano, pero que escribió la segunda carta por sí mismo. La evidencia interna señala al hecho
de que ningún documento del Nuevo Testamento se parece tanto a Primera de Pedro como Segunda de Pedro. Cuando todo se ha dicho, la mejor postura es que se trata de una carta genuina del apóstol Pedro. Pedro comienza esta carta informando a sus lectores que todo lo que necesitan los creyentes para vivir vidas piadosas y para evitar las corruptoras influencias de este sistema del mundo ha sido provisto. El verdadero conocimiento de Dios y de sus caminos producirá las excelentes virtudes de la vida cristiana, participantes de la naturaleza divina. En contraste con los falsos maestros, lo que Pedro les había enseñado se basaba en un conocimiento de primera mano. Él era un testigo ocular de la vida y ministerio de Cristo. Las verdaderas escrituras, observó Pedro, surgieron cuando el Espíritu Santo tocó a los hombres. Esta obra conductora del Espíritu garantizaba que las escrituras serían lo que Dios quería que estuviera registrado y por ello exentas de error. Pedro se daba cuenta de que ha habido y habrá un problema con los falsos maestros que penetran en la iglesia y por ello advertía a sus lectores a que estuviesen alerta acerca de ellos. Los tales seducirán con éxito a algunos a que siguiesen sus caminos. Los enemigos de la verdad de Dios harán frente al juicio de Dios. Pedro ilustra este hecho en base a la experiencia de los ángeles caídos, del mundo de la época de Noé y de las malvadas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Las palabras de los falsos maestros pueden que engañen a la gente, pero sus vidas no pueden hacerlo si se examinan de cerca. Los falsos maestros se caracterizan por orgullo, inmoralidad, sensualidad y engaño. Prometen libertad, pero en realidad traen esclavitud. El apóstol Pedro y otros enseñaron de manera regular que el Señor Jesús podría volver en cualquier momento. Con el paso de muchos años, había quienes se burlaban de esta verdad, señalando a la continuidad de la vida durante milenios. La idea de que Cristo regresaría en una época o en una especie de acontecimiento cataclísmico era considerada como una insensatez. Pero Pedro les recuerda a sus lectores que en el pasado Dios causó un acontecimiento cataclísmico de este estilo sobre el hombre, el diluvio de Noé, y que lo volverá a hacer cuando el Señor regrese a la tierra. A la luz del regreso de Cristo, los creyentes deben vivir vidas piadosas, lo que les beneficiará ahora y en el futuro. El Señor, cuando regrese, querrá encontrar a su pueblo viviendo vidas santas y no bajo el poder del pecado. Esta es una visión general de la segunda epístola de Pedro.